Bienvenido, bienvenida a este tiempo de devocional. Estamos en el día número 31, Proverbios 31. Bienvenido al camino de la sabiduría. Proverbios 31. Finalmente llegamos al último devocional de este maravilloso libro de Proverbios. Bienvenidos, bienvenidos y gracias por habernos acompañado, gracias por haber seguido junto a nosotros este tiempo de devocional en donde hemos sido desafiados a desarrollar esta conciencia espiritual con sabiduría, con templanza, con aprender a ser prudentes, aprender a callar, aprender a hablar, tantas cosas interesantes aprendiendo de este libro de Proverbios. Y hoy llegamos al final, Proverbios 31, la sabiduría encarnada en el carácter y la acción. Como siempre, vamos a comenzar con una breve introducción sugestiva, preguntas que vayan motivando un diálogo, una conversación en el tiempo con la familia, con los amigos, y empezamos con estas preguntas que dicen así. ¿Es la sabiduría un concepto abstracto destinado solo a los filósofos o una fuerza práctica que transforma la economía de un hogar, el bienestar de una comunidad, etcétera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la sabiduría solamente un concepto abstracto, destinado solo a los filósofos, o es una fuerza realmente práctica que transforma definitivamente la economía de un país, de una ciudad, puede hacerlo de un hogar y puede generar el bienestar de toda una comunidad? ¿Qué piensan ustedes? Otra pregunta, ¿qué es lo que realmente hace que una persona sea digna de alabanza cuando el paso del tiempo desvanece la belleza, la fuerza? ¿Qué es lo que hace que una persona que va envejeciendo sea realmente digna de respeto, de honra, más allá, por supuesto, de la edad? Proverbios 31 cierra el libro no con una teoría, sino con un retrato vivo. Un retrato vivo de la sabiduría en acción, personificada en el liderazgo de un rey y la gestión de una mujer ejemplar. Este capítulo nos enseña que el temor de Dios no es una emoción pasiva, sino el motor de una vida productiva, generosa, abundante, digna, prudente y llena de dignidad, que deja un legado eterno en quienes la viven. Bien, número 1, vamos a ver qué podemos extraer de este capítulo 31. Vamos a ver este punto número 1, el liderazgo basado en la justicia y la sobriedad. Proverbios 31, 1 al 9. Uno de los versos dice: no le des tu vigor a las mujeres, no es de sabios beber vino, levanta la voz por los que no tienen voz. El capítulo inicia con los consejos de una madre a su hijo rey. Bueno, para todas las madres, sus hijos son reyes, reinas. El capítulo, dice este material que por supuesto está disponible para cada uno de ustedes aquí en los enlaces del devocional. El capítulo inicia con los consejos de una madre a su hijo rey. Se le advierte que el poder no es para la autocomplacencia o los vicios que nublan el juicio, sino para ponerlo al servicio de la comunidad, de Dios, de la familia. La sobriedad es requisito indispensable para la justicia. Quien gobierna debe tener la mente clara para defender a los desvalidos y juzgar con equidad. La sabiduría aquí es responsabilidad social y se nos recuerda que nuestra fuerza y posición deben ser herramientas para proteger a los oprimidos. El sabio no usa su influencia para beneficio propio, sino para ser la voz de aquellos que la sociedad ha silenciado. Es decir, la sabiduría debe operar de manera evidente,
todo lo que hagamos debe mostrarse con un tinte sabio, con esa óptica prudente, con esa manera de ser siempre reservada, inteligente, justa. Dice, la sabiduría tiene responsabilidad social. Debe ser una herramienta para protegernos a nosotros mismos y, por supuesto, para proteger a aquellas personas que no tienen esa capacidad, ¿no?, que la sociedad ha silenciado. Número 2. La excelencia en la gestión y el trabajo. Proverbios 31, 13 al 18 y 24. Dice, hablando de la famosa mujer de Proverbios 31, la mujer sabia, busca lana y lino y con gusto trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen su comida desde lejos. Este poema a la mujer sabia, la mujer ejemplar, destaca una ética de trabajo incansable. Se describe a alguien que no solo es diligente, sino también emprendedora. Supervisa tierras, comercia, provee alimento, se asegura de que su familia no carezca de nada. Su laboriosidad no nace de la ansiedad, de la preocupación, como vimos en el capítulo anterior, ¿no?, de decir debemos acumular, debemos tener. No. Su preocupación, digamos, esa necesidad no nace de la ansiedad, sino de una visión clara, de una administración excelente que exalta precisamente los dones, sus dones. Aquí aprendemos que la espiritualidad no está reñida, no está peleada con la eficiencia económica y laboral. La sabiduría se traduce en iniciativa y buena administración, que en consecuencia, siempre como resultado de tener buenas iniciativas, buena administración, por supuesto el resultado va a ser una economía estable. Y conforme la oración que hicimos el día en el capítulo 29, en el capítulo 30, decir, ¿no?, que Dios nos provea lo necesario para cada día. Por supuesto, entendiendo que el trabajo que hacemos debe ser hecho con excelencia y de una forma que honre nuestro talento, que honre nuestras habilidades, que honre a Dios, y con lo que podemos nosotros también cuidar de los nuestros. Número 3. La generosidad y el alcance de la compasión. Proverbios 31:20. Sigue hablando de la mujer sabia, dice, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. En medio de sus múltiples ocupaciones y su, éxito administrativo, esta mujer no cierra su círculo sobre sí misma o solo sobre su familia. La verdadera sabiduría evita precisamente el egoísmo que a veces acompaña a la prosperidad. Escuche bien. En medio de las múltiples ocupaciones que tiene esta mujer sabia y con su éxito administrativo, eso no cierra el círculo sobre sí misma. La verdadera sabiduría evita precisamente el egoísmo que a veces acompaña a la prosperidad. Su mano es firme para el trabajo, es diligente, por supuesto, así dice el verso 17, pero así igualmente está abierta, es suave, tiene misericordia por aquellos que no poseen, que no tienen. La sabiduría precisamente radica en el equilibrio entre la productividad y la compasión. Aquí se nos enseña que el propósito de nuestra prosperidad siempre debe ser la posibilidad de ayudar a otros. Tener una economía estable, jamás debe ser el propósito acumular esa riqueza. Y creo que lo mencioné hace algunos días, hace algún tiempo. Dice un dicho popular judío, dice: si te mueres y te sobra dinero, hiciste mal las cuentas. Así es, tener economía estable jamás debe ser algo para acumular riquezas, no. Siempre debe motivarnos la posibilidad de ayudar, de bendecir a otros. Una vida sabia es una vida que se ensancha, crece,
para sostener nuestra familia, por supuesto, y también aquellos que no tienen, aquellos que han caído en desgracia, aquellos que tienen una necesidad. Todo eso implica administrar el dinero, nuestra economía, de manera sabia. Número 4, el carácter revestido de dignidad y de confianza. Proverbios 31, 25 y 26. Dice, sigue hablando de la mujer sabia, la mujer prudente, la mujer de Proverbios 31. Se reviste de fuerza y dignidad, y el día de mañana le causa risa. Habla con sabiduría y su lengua instruye con amor. Qué preciosos versos. Se reviste de fuerza y dignidad. El día de mañana le causa risa. Habla con sabiduría y su lengua instruye con amor. Este es el núcleo emocional del capítulo. La, entre comillas, risa ante el futuro no es una risa de burla, sino de paz, de quien ha sembrado bien y confía en la provisión de Dios. Su autoridad no proviene de gritos, sino de la instrucción con amor, la ley de la bondad. Su vestidura más valiosa no es la ropa de lino fino, sino su integridad, su amor, su sabiduría, su paciencia, su calma. Esa paz que solamente una mujer sabia puede impartir en cada hogar, en cada mesa, en cada familia. Aquí la sabiduría se muestra como madurez emocional. Quien camina en sabiduría no teme a la crisis del mañana porque su confianza está puesta en Dios, en el mismo Dios que hoy nos sostiene. Haciendo una pequeña, leve pausa aquí, algún día leí algo que me parece tan interesante y dice: hoy es el mañana por el que ayer te preocupabas. Hoy es el mañana por el que ayer te preocupabas, y Dios está en el ayer, en el hoy y en el mañana siempre. El texto nos desafía a cultivar un carácter que hable más fuerte que nuestras palabras. Una presencia que hable de esa confianza firme en el Dios fiel, en un Dios proveedor, en un Dios bueno, en un Dios cuyos planes son más grandes que nuestros planes y cuyos pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, en un Dios que es fortaleza para cada uno de nosotros. No solamente fortaleza espiritual, fortaleza interna, esa fortaleza emocional que necesitamos. Y esta mujer tiene todos esos detalles y además de todo eso, fortaleza, dignidad, prudencia, diligencia, fuerza, todo eso, pero bondad en el trato. Vamos terminando. Número 5, la prioridad del temor del Señor. Proverbios 31, 30 y 31 dice: engañosa es la gracia y fugaz la hermosura, pero la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. El libro de Proverbios termina justamente donde comenzó, en el temor del Señor. Aquí se nos recuerda que los atributos externos que el mundo admira, idolatra, la gracia, la belleza, la presencia externa, son temporales y a menudo engañosos. Lo único que garantiza un valor permanente, una recompensa que no perece, que no cambia, que no envejece, es la relación reverente con Dios. Esta es la conclusión definitiva de todo el libro. La sabiduría no es un logro intelectual, no es algo, como decíamos hace tiempo, no es algo externo, no es como el maquillaje, no es algo que solamente dura un momento, sino que es una relación vital con el Creador. Quien teme al Señor, dice el texto, verá el fruto de sus manos reconocido, y su vida será testimonio de que, como dice el texto, la alaban en las puertas de la ciudad. Conclusión: Proverbios 31 nos presenta la culminación de la sabiduría, una vida integrada donde la fe, el trabajo, la familia, la justicia social conviven en armonía. Nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la fidelidad de lo cotidiano, de lo pequeño,
en el servicio a la comunidad, a la familia, a los demás. Este devocional final nos desafía a buscar esa belleza que no se marchita, aquella que nace de un corazón que tiene temor, reverencia por Dios. Al terminar este libro, se nos invita a pasar de las palabras a la acción, a los hechos, viviendo de tal manera que nuestra existencia sea precisamente un reflejo de esa sabiduría eterna de Dios en un mundo que definitivamente, desesperadamente, necesita sabiduría. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por habernos permitido llegar hasta el final de este libro de Proverbios y aprender tanto. Gracias por habernos desafiado. Gracias por habernos mostrado como en un espejo las cosas que podemos mejorar, las cosas que podemos cambiar, las cosas con las que podemos ser influencia sabia, prudente, digna, honrosa, las cosas que podemos dejar como verdadero tesoro y legado para los que vienen después de nosotros. Bendecimos como siempre tu palabra, bendecimos, Padre, y te pedimos que nos ayudes, que nos des la fortaleza para hacer los cambios necesarios y vivir con sabiduría. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, por este tiempo, por esta voz profética que podemos extender a los demás. Y gracias, te pedimos que bendigas todos estos devocionales y que sean de ayuda, inspiración, enseñanza para miles y miles de personas. Padre, como siempre, terminamos rogándote. Danos la humildad suficiente para no juzgar a nadie, se esté en la condición que esté. Padre, danos la sabiduría necesaria para siempre elegir entre lo bueno y lo malo. Y te pedimos, Padre, que nos des la fortaleza suficiente para desarrollar dominio propio, para desarrollar templanza, autocontrol en cada área de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre. Amén. El libro de Proverbios no fue escrito para ser admirado, sino para ser habitado. No pretende producir lectores informados, sino personas transformadas. A lo largo de sus capítulos hemos recorrido una pedagogía completa. Aprendimos que la sabiduría comienza escuchando, madura obedeciendo, se fortalece practicando y se consolida perseverando. No aparece de manera repentina ni por intuición espiritual momentánea, se forma lentamente como lo hace el carácter. Proverbios nunca idealiza al ser humano, sabe que somos inconstantes, impulsivos, propensos al orgullo, al autoengaño. Por eso no ofrece fórmulas rápidas, sino hábitos. Cuidar las palabras, administrar el tiempo, aceptar corrección, elegir compañías, trabajar con diligencia, controlar nuestras emociones, tratar justamente a los demás, reconocer nuestros límites, los límites de los demás también, mantener una reverencia constante hacia Dios. La sabiduría bíblica no es principalmente intelectual, es moral, es práctica, es relacional. No consiste en saber más que otros, sino en vivir de forma coherente con lo que sabemos, delante de Dios y delante de las personas. La sabiduría es algo que se reconoce en la casa, en el trabajo, en la conversación cotidiana, en las decisiones pequeñas que se repiten durante toda la vida. ¿Cuál es la gran enseñanza de este libro? Después de recorrer todos los capítulos, el mensaje central aparece con claridad. La vida humana siempre se está construyendo, incluso cuando no nos damos cuenta de eso. Cada palabra edifica o erosiona. Cada hábito dirige el futuro. Cada reacción fortalece o debilita el carácter. No existe neutralidad espiritual, o avanzas hacia la sabiduría o te deslizas hacia la necedad. La diferencia rara vez está en grandes decisiones dramáticas, está en pequeñas elecciones constantes. Por eso Proverbios insiste tanto en lo cotidiano. El destino no se decide un día excepcional, sino en miles de días normales.
Este libro no termina con la información, sino con una pregunta inevitable. ¿Qué vas a hacer ahora con todo lo que sabes? Puedes admirar la sabiduría o empezar a practicarla. Puedes reconocer la verdad o reorganizar tu vida conforme a esa verdad. Puedes sentir inspiración momentánea o iniciar un cambio deliberado. La sabiduría bíblica nunca obliga a nadie, siempre invita, pero también advierte. Posponer la decisión es en sí mismo una elección. ¿Cuál es el verdadero desafío? No necesitas memorizar todos los proverbios para comenzar, necesitas elegir uno y vivirlo. Controlar una palabra antes de decirla, escuchar antes de responder, aceptar una corrección sin justificarte, cumplir una responsabilidad sin retrasarla, actuar con integridad cuando nadie observa. Ahí comienza el camino. La sabiduría no aparece al final del proceso, aparece en el primer paso del proceso, mientras empezamos a obedecer, a cambiar, a aprender. Proverbios no describe dos caminos porque toda vida termina reflejando uno de ellos. No es una amenaza, es una observación. El carácter siempre se vuelve destino. Escucha bien esto, el carácter siempre se vuelve destino. Por eso el libro concluye mostrándonos la sabiduría convertida en una persona, hábitos, historia diaria, viva. Ahora esa historia queda abierta delante para ti. No estás llamado simplemente a comprender la sabiduría, estás llamado a convertirte en alguien que viva la sabiduría. El libro termina, pero el camino comienza.